Bueno, vamos a comenzar este segmento que lo que busca es nutrirnos emocionalmente, porque eso lo necesitamos mucho en esta época. Una crisis como esta deberíamos procurar nosotros que saque lo mejor que tenemos como seres humanos y no lo peor, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos comentarios y lo que dijo Nancy al principio de su entrevista me duele profundamente en el alma porque nadie está exento de sufrir esta enfermedad. Y cómo es posible que señalemos, juzguemos, como si fuéramos jueces, como si tuviéramos la verdad, ¿verdad? Como si fuéramos diferentes a los otros, a una persona que ha contraído el COVID-19 y la señalemos y nos burlemos de ellas. En este momento, yo creo que eso no se permite o no se debería permitir nunca. Nosotros no deberíamos permitirnos actuar así como seres humanos nunca. Siempre deberíamos ponernos en el zapato del otro, pero menos en este momento. Ya estamos en un ambiente suficientemente complicado y difícil y triste y deprimente como para que nosotros todavía le pongamos más abono a esa tierra. Así que procuremos sacar lo bueno que tenemos, que son muchas cosas lindas. Y a eso nos vamos a dedicar en los próximos minutos, porque yo sé que emocionalmente estamos todos mal que bien, o unos más, otros menos, tocaditos por lo que está pasando, ¿verdad? Y todavía nos falta un buen trecho, entonces hay que fortalecernos emocionalmente. Como les decía al inicio, antes de irnos a la pausa, en la casa tenemos alcohol, tenemos desinfectante, tenemos jabón, ese es nuestro kit, digamos, nuestro botiquín para luchar contra el COVID y evitar que entre a nuestro cuerpo y a nuestra casa. Pero no sé si ha pensado cuáles herramientas emocionales tiene usted a su disposición, porque sí las tiene dentro de usted y a lo mejor no las ha descubierto. Está con nosotros la psicóloga Catalina Cárdenas para ayudarnos a entender un poquito qué es esto de mis herramientas emocionales para luchar contra el COVID y cómo podemos aplicarlas. Catalina, gracias. Encantada de estar aquí, de poder compartir un mensajito de salud mental en medio de todo lo que estamos pasando. Sí, sí. En estos días es muy común que tengamos muchas emociones juntas, ¿verdad? Miedo, incertidumbre, frustración, ¿verdad? Y son cosas que nos llegan de repente. Y hemos dicho aquí que está bien que las sintamos, que es lógico además que las sintamos, pero ¿qué podemos hacer para canalizarlas adecuadamente? Sí, yo creo que esto es importante primero validarlas, como decías ahora. O sea, no somos personas como robots que no sentimos, y validar esas emociones y reconocer que están en nosotros es el primer paso para entenderme humana, entenderme vulnerable, entender que estoy pasando un momento muy difícil y que, como decíamos, en múltiples espacios donde hemos tenido oportunidad de compartir con la gente, a todos nos toca, pero a todos de forma distinta, porque las condiciones de todos no son iguales, ¿verdad? El virus a todos nos afecta, pero las condiciones con las que lo enfrentamos es distinto. Entonces, elementos básicos que debemos de tener de cuidado, como los mencionaste, pues tratamos de tenerlos, pero entonces, ¿cuáles son esos emocionales? Ante la frustración de no poder hacer cosas que habíamos planeado hacer, proyectos de vida, en fin, muchas cosas. Ante la incertidumbre, la incertidumbre es, digamos, el sentimiento que más nos está golpeando en este momento, porque genera mucha angustia. La incertidumbre de no saber qué va a pasar y la angustia que es, a mí me gusta reflexionar esto, la angustia es de angosto, de que se me va angostando el camino y tengo que empezar a tomar decisiones. Y esa es la información que necesito para tomar decisiones, y la información que tengo está llena de mucha incertidumbre. Entonces, si bien es cierto, todo esto nos abruma, no podemos quedarnos solo aquí, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Entonces, es válida la emoción, no la negamos, tenemos que ser solidarios y compasivos con nosotros mismos y con nuestros semejantes en medio de lo que estamos pasando. Vean, esto es muy importante, compasivo conmigo mismo, compasivo con los demás. Esta es una época en la que a mí me encantaría que todo el mundo haga X, Y y Z, pero cada quien hace lo que mejor puede de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos ver, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Con qué lidiar estas emociones? O sea, reconocerlas, ser compasivo con nosotros mismos cuando las tenemos, y definitivamente dentro de las herramientas psicológicas y emocionales que tenemos para enfrentar esto, tenemos que pensar que hay unas para conmigo mismo, adentro mío, ¿verdad? Lo que pienso y lo que siento,
pero también en cómo me comporto con los demás. Y a esto vamos a dedicarle tal vez un minutito nada más, pero tiene que ver con lo que hablabas. La parte donde, ¿cuáles son las herramientas psicológicas que están para el afuera? Tiene que ser la solidaridad, tiene que ser la obediencia, no es selectivo. Muchas de las herramientas personales son electivas, las que yo voy a desarrollar en mi cabeza con mis emociones o con mis conductas, pero la parte que me están pidiendo las autoridades para cuidarnos y para trabajar como equipo, como país, ¿verdad? En esta pandemia tienen que ser, o sea, no son electivas, es parte de nuestra seguridad personal y de nuestra seguridad colectiva. Y esto es parte también de la salud mental, porque si no la gente se llena de frustración de ver que otros no responden a lo que nos están pidiendo y esto genera enojos y efectos muy complejos. Obediencia y solidaridad. Sí, Catalina, y yo quiero saber, ¿verdad? Digo, entender al ser humano es súper complicado y los admiro muchísimo a ustedes porque tienen esa capacidad de poder entender qué es lo que está pasando en el corazón y en el espíritu de otra persona y por qué sus comportamientos. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué si las autoridades dicen que ahora más que nunca no hay que bajar la guardia y no hay que salir de casa? La ruta 27 está llena de carros con colchoncitos arriba, de gente que va para algún lugar de recreo. No me quiero imaginar que van a un hotel de playa porque están cerrados en su mayoría o todos. Pero por ejemplo, una finca desobedeciendo la indicación que nos están dando una y otra vez. ¿Por qué ese comportamiento? Que al final de cuentas creo que atenta contra nosotros mismos. Así es, así es. Hay múltiples razones, Randall. La más importante en esta situación o la que más hemos visto es eso no me va a pasar a mí. O sea, la negación. Es una población vulnerable, no me va a pasar a mí. Si voy a guardar cuarentena en mi casa y tengo una casa a la que puedo ir a la playa, entonces me voy a la casa de la playa porque igual es cuarentena, obviando todas las recomendaciones de no salir y no exponerse. Entonces ese pensamiento mágico, inmaduro o de negación de esto no me va a pasar a mí es uno de ellos. El otro, y es muy grave, tiene que ver con algunas personas que por dicha no son muchas, pero sí sucede, y es que nadie les puede poner reglas, ¿verdad? Que no aceptan las limitaciones o las disposiciones porque tienen una muy pobre tolerancia a la frustración y a seguir instrucciones. Por eso cuando hemos hablado de límites en niños hacemos tanto énfasis en eso, porque precisamente son adultos a los que les cuesta seguir y aceptar instrucciones, aunque con ello pongan en riesgo a la gente que más aman, ¿verdad? O a ellos mismos. Entonces, ese es otro elemento que es muy importante. Y la otra cosa es escuchar, y hemos hecho también mucho énfasis en eso, ser selectivos de qué escuchamos. De repente hay gente que tiene versiones de que escucha, que ni quiero repetir, que transmiten información que no es correcta, por eso no la quiero repetir, y de alguna manera les hacen sentirse inmunes o les hacen sentirse que eso no les va a afectar porque tienen datos de tal lugar donde dice tal cosa que me hace a mí pensar que todo lo que estamos haciendo es equivocado. Entonces, lamentablemente, eso también da... ¿Qué es lo que usted quiere oír? Usted quiere oír que la vida va a ser la misma de antes. Usted quiere oír que esto no le va a afectar. ¿Quién no quiere oír eso en este momento? Entonces, cuando yo escucho una información que no es válida, que no está certificada, que no es comprobada, que no goza de rigurosidad científica, pero dice lo que yo quiero oír, me quiero quedar con ese pedazo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? De ahí, haciéndole caso a esas informaciones. Pueden ser cualquiera de estas tres y otro montón, ¿verdad? Porque también hay gente que tiene trastornos de personalidad, ¿verdad? Y que se comporta de forma total y completamente destructiva para los otros y para sí mismos, ¿verdad? Que entonces también hace cosas que disfruta, como toser en medio de todo el mundo, ¿verdad? Que ayer una señora denunciaba que en un súper alguien había hecho así como en spray, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, y que te digo, es una cuestión de patología porque disfruta ver el susto en los demás. Por dicha también los menos. Claro. Pero aquí, como te digo, nos da diciembre mencionando otros detalles, pero básicamente están como ligados a estas situaciones que estábamos conversando ahorita. Señores y señoras, por favor, este no es el momento. No. Y no lo digo yo, lo dicen las autoridades mundiales de salud. Si se perdió el depósito, es más importante la salud que eso. Y la salud no solo mía, no solo piense
en el que tiene a la par cerquita, a su familiar. Piense en usted y piense en los que no conoce. O sea, yo pienso que la palabra solidaridad engloba todo eso, engloba no solamente a los que quiero, que es más lógico que yo tenga un espíritu de protección y de amor hacia ellos, engloba a los que no conozco y que también tengo que cuidar y que respetar, porque de esto no nos vamos a salvar ninguno, porque tengamos A, B, C o D, a todos nos puede dar por igual, y lo que no queremos es que nos dé al mismo tiempo. Y actitudes como esta propician eso que las autoridades están pidiendo que por favor. Nosotros tenemos una posición privilegiada, si se puede decir así, Randall, o yo lo veo de esa forma, ante el virus. ¿Cuál es? No empezó por acá. Entonces podemos aprender de lo que ya las personas que empezaron con esto, ¿verdad? En el mundo, los otros países, podemos aprender de sus experiencias, de sus aciertos, de sus errores. El doctor que entrevistabas antes decía, ¿qué tanto vamos aprendiendo día con día? Eso es porque si nos están pidiendo quédese en casa, eso hace la diferencia, ¿verdad? Si tenemos que salir a trabajar como vos y como yo, con todos los cuidados que aquí están teniendo, que yo tengo en mi consulta, en fin, todo lo que estamos cuidando, pero quédense en casa, que nos dicen que no nos expongamos yendo a pasear. Escuchémoslo, escuchemos la experiencia de los países que nos llevan 1 mes, 2 meses y medio de adelanto en esto. Eso es un privilegio que esos países no tuvieron cuando esto empezó. No podemos ser tan cabezones de no aprender en cabeza ajena lo que nos afecta a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, claro. Yo he escuchado gente de Italia, gente de China, gente de Alemania, de España, diciendo, ojalá estuviéramos en el momento en el que están ustedes en este momento en Costa Rica, porque haríamos un montón de cosas y dejaríamos de hacer otro montón que nos pidieron. Ese es el privilegio que yo siento que tenemos de cara a esta situación. Es cierto. Bueno, vea, herramientas emocionales, pues ya nos salimos un poquito, herramientas emocionales, pero me parece correcto hablarlo. Vamos a colocar una pantalla, por favor, para que Catalina nos ayude a entender cómo son estas herramientas y cómo las uso. Yo se las voy a leer y usted me las amplía. Número 1, ver las emociones como un recurso. Así es. Vean, inclusive esta parte es súper importante porque muchas veces más bien creemos el miedo como algo malo. Si nosotros lo logramos manejar y lo ponemos a nuestra disposición más bien desde un punto de vista sano, el miedo saludable, que es un miedo pequeñito que no paraliza, es el que me invita a seguir con las indicaciones, es el que me ayuda a decir, no, tengo que cuidarme, es esa alerta o esa advertencia de tengo que cumplir con todas las disposiciones que me están pidiendo que cumpla. Entonces, esos sentimientos juegan más bien a nuestro favor. Otros sentimientos o emociones que nosotros podemos identificar que juegan a nuestro favor es cuando nosotros hemos visto, no, yo puedo tener ante la adversidad buen temple, ¿verdad? Entonces tengo que sentarme a ver de mis emociones, de las que ahorita me están surgiendo con más fuerza, cuáles me paralizan, pero como estamos hablando de nuestras herramientas emocionales, es muy importante que identifiquemos cuáles me ayudan a enfrentar esta situación, como ese miedo pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, vamos a volver a la pantalla, voy a leer las 3 restantes de un solo, porque no tenemos mucho tiempo, Catalina, y hacemos un resumen, si le parece. Priorizar mis valores, analizar experiencias pasadas exitosas y enfocarme en las soluciones. Ok, vamos a ver. Creo que como tenemos poquito tiempo, quiero retomar específicamente la de analizar experiencias pasadas exitosas. ¿Qué es una experiencia pasada exitosa? No es algo donde yo tuve triunfos, no necesariamente donde me fue bien. Es exitoso porque aprendí. Entonces, ¿qué de los momentos? Si nosotros podemos sacar esto de esta entrevista, yo me quedo súper satisfecha. Sentémonos y reflexionemos. ¿Qué ha sido lo más duro que yo he vivido en mi vida? ¿Verdad? Pensemos las 3 cosas más difíciles que hemos enfrentado. ¿Qué aprendí de esas cosas? ¿Qué aprendí de la vivencia? ¿Qué aprendí de mí misma como persona? ¿Qué aprendí de los demás? Los valores, las técnicas de enfrentamiento, lo que no funcionó. Vean qué importante, lo que no funcionó, lo que funcionó. Yo tengo que traerlo a hoy y ver qué me sirve hoy para esta situación que estoy viviendo, porque sí es cierto que es una situación inédita.
que nada de lo que hemos vivido para atrás se parece a esto, es totalmente cierto, pero que las adversidades, lo que yo he sacado positivo de mí, tengo que traerlo acá para ponerlo a mis órdenes, a mi funcionamiento para poder enfrentar esta situación. Y podemos decir, bueno, pero es que tal vez yo no he superado del todo esa experiencia, tal vez no, pero sí hay cosas que le han permitido salir adelante. Y con ese salir adelante es que queremos que lo intenten, ¿verdad? Eso es muy importante. Y es muy importante enfocarse en soluciones también. Y les voy a contar 2 ejemplos para que sirvan como una inspiración. Uno de ellos es de una querida actriz y amiga que se llama Rita Campos, que ella me permitió contar su historia. Ella es actriz de teatro y como ustedes saben, el teatro está cerrado ¿hace cuántos días? No sé, tienen como casi un mes. Exacto. Y entonces ella se reinventó ante la crisis y creó una página, ¿puedo decir el nombre? De Colores se llama la página, y está haciendo artesanías y cosas manuales porque ella tiene una inmensa capacidad creativa y 0 ingresos, ¿verdad? Sí. 0 ingresos, no poquitos, no la mitad, no el 15%, 0 ingresos, y se reinventó. Y el otro ejemplo que es maravilloso es de un señor que trabaja haciendo jardines en una empresa al que veo todos los jueves que voy a uno de mis trabajos, que se quedó sin empleo, también 0 ingresos. Y llegó a la comunidad en la que vive, que es una comunidad pequeñita en Cartago, y dijo, tengo 5 hijos, tengo 0 ingresos y tengo que ver con qué les doy de comer. Tocó puertas y ahora es el mandadero de toda la comunidad. Sé de mucha gente que está haciendo lo mismo. Entonces él hace mandados, lleva, trae medicinas, va a comprar el pan, les trae los víveres, en fin, de 0 ingresos a tratar de reinventarse. ¿Por qué? Porque me enfoqué en las soluciones, porque todos en este momento tenemos miedo. Vos tenés miedo, claro, Randall, yo también tengo miedo. ¿Y qué es lo que tenemos que tratar? Que ese miedo se convierta en advertencias de las cosas que tengo que hacer para curarme y de las cosas que tengo que hacer para enfrentar esta situación. Miedo y sobre todo una gran incertidumbre sobre el futuro. Así es. ¿Verdad? Así y entonces me parece que eso también es necesario tomarlo en cuenta. Vamos a la otra pantalla, porque me parece muy importante que Catalina, antes de terminar, nos ayude a entender cómo fortalecemos esas herramientas emocionales. Se las voy a leer todas y usted hace un resumen, ¿de acuerdo? Vivir el aquí y el ahora. Revisar mis creencias limitantes, aprender estrategias para manejo de la ansiedad y darle un sentido propio a esta experiencia en la que estamos. Así es. Creo que vamos a hacer así como una cosa así como bien rápida. Vivir el aquí y el ahora, porque definitivamente si yo no me centro en lo que estoy pasando hoy aquí con este nivel de incertidumbre, que no sabemos cuánto esto va a durar, nos va a costar muchísimo porque ni siquiera nos podemos enfocar porque no sabemos qué va a pasar, estamos llenos de incertidumbre. Vivir aquí y ahora significa que yo me centre en el momento en el que estoy y me ocupe en esa búsqueda de soluciones, en esa capacidad para centrarme en las creencias que sí me potencializan, que era uno de los puntos que mencionamos ahorita. Identifiquemos cuáles son nuestras creencias limitantes, pero mejor aún, identifiquemos nuestras creencias potenciadoras. ¿Cuáles son esas? Yo sí puedo, ¿verdad? Me ha costado, sí, pero puedo ver qué hago. Si tenemos estos 2 ejemplos maravillosos de la página esta de Colores y de mi amigo jardinero, definitivamente podemos ayudarnos a pensar, ok, hay alternativas. Yo creo que las estrategias para manejar la ansiedad es otro programita que podemos hacer, porque en realidad hay muchos ejemplos. Hay ejemplos de respiración, hay ejemplos de técnicas para trabajar pensamientos a nivel cognitivo-conductual, hay estrategias de respiración, de relajación, en fin, eso es como mucho, ¿verdad? Y yo creo que esta parte de darle un sentido propio a esta experiencia, ¿cuál es nuestro objetivo de todo esto? Por ejemplo, el objetivo de esta cuarentena es ¿qué? Cuidarnos, cuidar nuestra vida. El enfoque es en salvarnos. Sí, claro, no enfermarnos. No enfermarnos, exacto. Pero ¿qué otro sentido propio le puedo yo dar a esto? Y hay muchas personas que ya están construyendo ese sentido propio. Algunos desde el humor, que apenas esto termine van a ir a comer X o Y cosa, otros desde la ternura y la empatía y el amor de ir a abrazar a sus papás o a sus abuelitos porque los extrañan mucho. Y en fin, ¿verdad? Yo quisiera y yo he tratado desde mi trincherita pequeñita, ¿verdad? Pensar que juntos vamos a salir de esto. Yo quiero quedarme con todos los ejemplos
positivos de solidaridad que hay en el país y en las personas que se ocupan de sí mismo y de los demás, no solo quedándose en casa, sino buscando cómo ayudar a los otros, ¿verdad? Entonces, queremos darle ese sentido propio de qué significa esto para mí, además de cuidarme, además de no enfermarme, qué otro sentido propio hay. ¿Cuánto valoramos ahora los abrazos? ¿Cuánto valoramos ahora la posibilidad de contactarnos con nuestros familiares? ¿Cuánto valoramos cosas que realmente dábamos por sentadas? Entonces eso es parte de ese sentido propio. No estamos romantizando la pandemia. No la estamos romantizando. Simplemente es que, como decías al empezar la entrevista, esto o nos saca al lado amable o nos saca al lado feíto. Y tenemos que escoger el amable porque si no, ¿qué va a quedar de nosotros cuando esto termine? Sí, sí. Y el lado feíto tiene muchas caras, ¿verdad? La crítica, el señalamiento, juzgar, ver lo malo, ver lo terrible en todo y no ver hacia adentro. ¿Qué es lo bonito? La solidaridad, preguntarle al vecino si necesita algo. Pensar en los que no tienen en este momento y que yo puedo aportar, aunque sea una cosita mínima, a esas personas, creo yo, es algo muy personal, creo que orar por los demás también es una forma de solidaridad muy bonita. Pedirle a Dios o a quien, el ser en el que usted crea, que nos ayude a todos a salir de esto, pero no solamente pensar en mí, porque a veces es que yo no puedo correr, es que yo estoy harto en mi casa, es que yo quiero salir a la playa, ya. O sea, esto no es de mí, esto es de nosotros. O sea, piense en los demás y sobre todo fíjese en quienes tienen una situación más compleja que la suya. Y ayúdele, no solamente se fije, ayúdele con lo que pueda, ¿verdad? Bueno, aquí anoté ya. Estrategias para manejar la ansiedad. Vamos a buscar una fecha porque me parece que es muy bueno. Gracias, Catalina. No, encantada. Invitar a todos. Miren, esta es una época para distanciarnos físicamente, pero acercarnos emocionalmente. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas poblaciones que tenemos que cuidar con nuestra lejanía física, no nos alejemos emocionalmente. Sí, no los dejemos del todo porque así es. Ahora hay muchas formas de mantenerme en contacto, alejado pero juntos. Así es. ¿Verdad? Ok, 2201-7201 es el número de Catalina Cárdenas, ahí está apareciendo en caso de que quieran contactarla.